Irrupciones en el MAC, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hola, soy Paula Miranda, coordinadora de la Unidad de Anillas del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Junto a Virginia Ramírez y Pablo Madariaga, te damos la bienvenida a la 6ª temporada de Irrupciones en el MAC, podcast dedicado a explorar los cruces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. A lo largo de los próximos 2 capítulos, en formato de ensayo sonoro, seguiremos abordando obras de la colección del museo como punto de inicio para elaborar relatos que, con la participación de distintas expertas y expertos, reflexionan sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el arte contemporáneo. A continuación, te presentamos un entramado elaborado a partir de las nociones de máquina, medio y ensamblaje, presentes en las obras Tres humanonautas, de Carlos Ortúzar, y Do It Yourself, The Human Voice, de Juan Downey, ambas pertenecientes a la colección MAC. Actualmente se encuentra en exhibición la obra Tres humanonautas, de Carlos Ortúzar, como parte de la exposición Colección MAC, Memoria Habitada, que se despliega por todo el primer piso de nuestra sede Parque Forestal. Te invitamos a visitarla. Iniciamos este capítulo conversando con Paulina González, investigadora curatorial de la muestra y encargada editorial del museo, quien nos habló sobre las obras de Ortúzar y Downey, abordando sus historias y contextos de producción. Aunque formados en distintas escuelas de arte, tanto Juan Downey como Carlos Ortúzar se interesan de modo simultáneo en el estudio del arte, la ciencia y la tecnología, creando interesantes piezas escultóricas que relacionan temáticas como el arte cinético, la electrónica y el imaginario técnico-científico propio de la Guerra Fría. Algo particular en el trabajo de ambos artistas es que podemos conocer parte de la fase de diseño, desarrollo y funcionamiento de alguna de estas piezas en grabados que funcionan a modo de estudios. En la colección MAC podemos observar estas características en Do It Yourself, The Human Voice, de Downey, y Tres humanonautas, de Ortúzar, que datan de 1967. Do It Yourself, The Human Voice fue realizado en cobre con aguafuerte y buril y muestra con números y explicaciones escritas en inglés el sistema y las partes que componen la escultura audiocinética del mismo nombre, realizada en 1968. Esta formó parte del proyecto de Human Voice, A Time and Space Situation for the Ears, que Downey realizó con el ingeniero Fred Pitts para el concurso creado por Experiments in Art and Technology y su exhibición Some More Beginnings en el Museo de Brooklyn de Nueva York. Tal como nos muestra el grabado, dicha escultura se compuso por 4 cajas de plástico conectadas por cables de aluminio flexible de color, donde cada una tuvo un volumen asociado con diversas funciones: registro de audio en cintas, reproducción del sonido y emisión por radio. En las notas que Downey escribió sobre el proyecto, establece las 3 maneras posibles que tiene el público de interactuar con la escultura: por medio de ruidos, palmadas o susurros, el registro y la reproducción de voz, funciones que están conectadas y relacionadas entre las cajas a modo de un circuito dinámico. Por su parte, Tres humanonautas es una serigrafía de estilo pop que se ubica dentro de la serie de piezas neofigurativas inspiradas en la carrera espacial, un fenómeno que fue trascendental para este artista, pues se convirtió en un punto de arranque para repensar la relación del artista con el arte y los nuevos materiales y tecnologías. Esta obra forma parte de la serie Los humanonautas, realizada entre 1966 y 1967, que se convirtió más tarde en esculturas realizadas principalmente con piezas recicladas de aparatos mecánicos y con materiales industriales como poliéster, alambre, láminas metálicas y en algunos casos con motores que hacían girar la parte superior de las piezas. Pese al énfasis en la ciencia ficción y a diferencia de Downey, Ortúzar siempre centró su punto de atención en la figura humana. En palabras del artista, el hombre es un ser imperfecto y la ciencia se esfuerza por mejorarlo, por hacerlo más perfecto. Mis individuos son también imperfectos como todo el género humano, pero les he agregado elementos adicionales o prótesis que los hacen ser mejores. Quiero decir que las personas que hago son un poco más perfectas que otros seres, porque tienen aparatos que los ayudan a desenvolverse. No pretendo ser un filósofo, pero hay en mi quehacer una actitud ética, una denuncia a la imperfección del hombre, que es víctima de graves defectos, pudiendo ser mejor. Tal como comenta Paulina, tanto la obra de Ortúzar como la de Downey demuestran un interés por las máquinas, sus mecanismos, ensamblajes y engranajes, pero sobre todo
ponen especial atención en la relación que los humanos tenemos o teníamos con ellas en un contexto y época particular. Recordemos que estamos comentando obras producidas en el año 1967, en un mundo muy distinto al de hoy, con una mirada de futuro y un acceso a las tecnologías muy diferente al que habitamos actualmente. Para profundizar en la visión y el imaginario de Ortúzar es que conversamos con Marcela Ilavaca, escultora e investigadora, quien lleva un tiempo desarrollando la investigación que ha permitido levantar y divulgar el archivo de la obra de Carlos Ortúzar. La relación de la máquina siempre está en relación con el cuerpo, en el caso de Ortúzar. Creo que en el caso de Downey ocurre lo mismo, porque ya el mismo título lo dice, ¿cierto? Hágalo usted mismo, la voz humana, que es como se titula la obra. Es decir, la máquina es el cuerpo. Y en el caso de Ortúzar, el asunto de la máquina tiene relación también con el cuerpo, pero va un poco más allá, porque Ortúzar se cuestiona o se hace la pregunta acerca de la inteligencia humana, acerca de cómo podría mejorar la inteligencia, él decía, del hombre a través de dispositivos, ya sea maquínicos, usados al cuerpo humano. Ortúzar problematiza, ¿cierto?, la inteligencia natural del ser humano para que ésta fuese reemplazada por la inteligencia artificial. O sea, de alguna manera él se consideraba un artista que de avanzada, que estaba ya pensando desde el futuro. Y si ponemos esto en línea con Downey, creo que esa línea tiene que ver con que ambos coinciden, como les decía en un inicio, en cierta temporalidad, pero también en cierta espacialidad. Pensemos que ambos cohabitaron, no sé si porque fue un poco antes que Downey a Nueva York, pero ambos realizaron estudios en el Pratt Institute sobre tecnologías de las materialidades y desde ese punto de vista entraron en contacto con una línea de producción que dice relación con la experimentación, con salir de las nociones canónicas del arte desde el uso de las materialidades, de manera que se dedicaron a investigar y a experimentar con lo que nosotros ahora o desde hace un tiempo denominamos los nuevos medios, pero que en su momento, pensemos la segunda mitad de los 60, se entendía más bien como una exploración técnica. Pareciera ser que tanto Ortúzar como Downey pensaban en la máquina no solo como una simple herramienta, sino como una posibilidad de representación y extensión de las capacidades físicas y psicológicas del humano. Esa mirada experimental, que cruza tecnología y reflexión existencial, sigue siendo muy vigente. Para profundizar en estos cruces, conversamos con Mónica Abate, artista medial y académica, sobre cómo se relacionan el trabajo de Downey y Ortúzar, y sobre cómo estas exploraciones siguen dialogando con las prácticas contemporáneas. Sí, ahora yo creo que tanto Ortúzar como Downey son artistas que están súper adelantados a su tiempo, entonces yo creo que ellos perfectamente podrían estar ahora haciendo lo que estamos haciendo nosotros, porque pues, sí, yo creo que son ejemplos muy ellos fueron como muy adelantados en lo que estaban proponiendo, creo que se salían de la media de sus generaciones. Y volviendo al tema del trabajo con la tecnología o con las materialidades y materialidades que luego devienen en tecnología, bueno, en la práctica artística eso se da naturalmente, ¿no? Y al minuto de trabajar con las materialidades y a familiarizarte con ellas, uno también se va haciendo preguntas de orden existencial, sociológico. Tú me mencionabas a Ortúzar y a Downey, sobre todo en Downey su trabajo es profundamente existencial, y no es que desde el existencialismo de sus preguntas existenciales devienen el trabajo con las máquinas o con la electricidad o la tecnología, sino que es un pimponeo de cosas. O sea, al trabajar con las tecnologías él se hace preguntas acerca de eso, que es la energía eléctrica, por ejemplo, que son las energías invisibles. Bueno, eso. O sea, yo creo que ahí está esa contaminación y ese círculo virtuoso siempre. Y no solamente desde las tecnologías electrónicas, sino que de antes también. Creo que eso es básicamente lo que ha puesto
de por qué nos interesamos tanto en su obra, ¿no? Pensando en la obra de Juan Downey, bueno, tiene esta cuestión tiene una cuestión media mística también. Entonces, o sea, no es media mística, es mística, derechamente. Entonces, sí, yo no sé qué tantos otros artistas que estuvieran revisando las tecnologías electrónicas estaban también revisando eso, o sea, que hubiesen hecho ese match, ¿no? Hoy en día no es tan raro que pase. Lo que nos plantea Mónica nos permite pensar cómo las tecnologías, más allá de su uso práctico, se vuelven medios para interrogar el mundo en su contexto. Tanto Downey como Ortúzar no solo exploraron nuevas materialidades, sino que abrieron caminos para preguntarse por aquello que está oculto o invisible detrás de la idea de máquina, desde una práctica artística profundamente conectada con su tiempo y también con el futuro. Esa dimensión sigue resonando en artistas contemporáneos. María Ignacia Valdebenito, artista medial, también compartió con nosotras sus apreciaciones a propósito de las máquinas en el trabajo de Downey y Ortúzar. Desde que conocí el trabajo de Ortúzar pensaba en esta idea del cuerpo desde su carcasa, y con Downey, que venía ya revisándolo hace más tiempo, que yo creo que Downey revisa la máquina y el cuerpo humano desde su interior, desde lo más sucio. En específico, yo me he basado en la obra de Downey de los dibujos, los grabados preparatorios para las instalaciones. Entonces, yo lo que pensaba hoy día, de hecho, en el metro, era como si fueran dos técnicos que tú vayas a reparar algún elemento, un computador o un teléfono. Ortúzar te va a reparar todo lo que es el teclado, la pantalla, todos estos elementos que están afuera de la máquina, y Downey se fijaría en el circuito interior, en los cables, en algo que se quemó, como lo más orgánico y lo más sucio también del cuerpo. Entonces, yo creo que estas dos visiones, desde el cuerpo como la carcasa, lo industrial también, y el cuerpo desde lo orgánico de la máquina, son las que me interesan trabajar también en mis máquinas, por así decirlo, que también no son máquinas, como que no tienen ninguna, utilidad. Y también pensaba, si yo pudiera y tuviera el conocimiento para generar máquinas que realmente fueran útiles, lo haría. Como creo que tendría una mejor vida, podría colaborar mucho mejor con la sociedad de lo que hago ahora, que no sé si hago mucho, pero no tengo esa capacidad, creo. No sé si no tengo esas herramientas académicas o de instrumentos para poder hacer una máquina que funcione y realmente corte algo, o no sé, o me modifique un material de manera precisa. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una máquina orgánica que es mi cuerpo, que transforma materia y que necesita de otras máquinas que median este proceso para llegar a un resultado un poco mejor de lo que le harían solo a mis manos, como creo que cortaría pésimo yo solo, sin una sierra eléctrica. Entonces, eso también pensaba respecto a la máquina, el ensamblaje y la obra en sí, como algo que leí en el catálogo de Ortúzar, era que, no recuerdo quién lo planteaba, si mismo Ortúzar, pero esta idea de que antes existía el artesano, el escultor griego, que tenía su mano sucia, su mano sensible frente como a la materia, la piedra, la madera, lo que fuera. Y ahora el escultor moderno, antes el escultor moderno, y creo que ahora también, tiene una mano que no es tan sensible, una mano que está mediada por un proceso industrial. Entonces no se ensucia, no sufre. Y a mí eso es lo que me interesa, como eso es mi interés ahora, que la mano sufra, que el cuerpo sufra haciendo la obra o el trabajo. Así como existen aristas comunes entre las obras de Ortúzar y Downey, también podríamos hablar de un contraste más o menos evidente en las visiones que cada uno tiene sobre las máquinas. Por un lado, Juan Downey muestra una sensibilidad estética en su percepción de la máquina que podríamos describir como una visión algo esotérica. Es alguien que se pregunta constantemente cómo ese artefacto, que es capaz de vincular energía y movimiento, también podría conectar planos de la existencia humana. La energía orgánica, la vida personal, la sociedad, el universo físico y las representaciones metafísicas. Para Downey, la máquina aparece como un modelo de conectividad que está al servicio de la comunicación. Por otra parte, Ortúzar tiene una visión marcada con un compromiso social, contextualizado en una época donde el proyecto de la Unidad Popular había cobrado fuerza en términos políticos, sociales y culturales. Desde ahí,
también es que él desarrolla un fuerte compromiso con la idea de construir y difundir un arte público que pudiera estar al alcance de todos. En esa línea es que Ortúzar vincula las máquinas a una idea de futuro esperanzador, como herramientas o agentes que vienen a facilitar la construcción de este mundo más utópico al que aspiraba el proyecto socialista. Sí, o sea, ya el libro dice, ¿cierto? Se llama Archivo del Futuro y refiere precisamente a esa proyección temporal que tenía que ver no solamente, que no se daba solamente en el arte, sino que tenía que ver con un síntoma de época, de habitar el tiempo presente, pero mirando hacia un futuro donde la Tierra, el planeta, se estaba abriendo, ¿cierto? Tecnológicamente, militarmente, espacialmente, hacia otros mundos, otro espacio, que no es solo el terrestre. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de futuro estaba muy instalada y era propiciada por los avances de la ciencia y por los avances, en este caso, que venían desde el inicio de la carrera espacial a fines de los 60. Y todo eso fue muy estimulante para artistas que sobre todo como Downey, como Ortúzar, como Enrique Castro Cid, como Nemesio Antunes, que tuvieron la posibilidad de salir, ¿cierto?, de la marginalidad que significaba habitar un país como Chile y reconocerse en línea con las vanguardias y con el arte que se estaba desarrollando, en este caso en Nueva York o en París, como lo vivió Downey. Pienso que esos procesos exploratorios que vienen desde la práctica artística son en sí ya como un asunto político. Creo que no es necesario o no necesariamente debe aparecer una consigna política como para que se vuelva político, sino que ya desde la exploración artística en cuanto a la máquina, en cuanto a, bueno, todas las de los rudimentos también, pienso que ahí ya hay un gesto político, sobre todo en el mundo actual, que es súper acelerado, que es súper como que uno va y compra algo y ya lo tienes hecho, ¿no? Entonces ya hay un gesto político en esa especie de ir un poco hacia atrás y de explorar las materialidades, en qué deviene la materialidad al momento de, entre comillas, inventar algo, crear algo. Entonces creo que ese asunto es clave. Y en cuanto a las políticas locales, bueno, yo creo que las cosas van permeando de manera lenta, no son asuntos que sean como que uno hace algo ahora e inmediatamente se convierte en algo político o algo que se instaure como una política, ¿no? Pero creo firmemente que la práctica artística a la larga sí permea todo ámbito cultural y político, social también. Claro, como este muy buen ejemplo de Ernesto Rosa de la desobediencia tecnológica y lo que tuvieron que hacer los cubanos cuando no tenían la posibilidad de comprar máquinas nuevas, ¿no? Guardaron todos los repuestos, reinventaban, hibridizaban piezas, o sea, como diseños de máquinas con partes de otras máquinas y repuestos y un montón de cosas. Entonces, también ahí se desarrolla otro tipo de inteligencia que tiene que ver más con la necesidad, con contextos de escasez. Y bueno, no sé, pienso que de alguna manera igual es verdad, ¿no? Como vamos a quedar escasos, digamos, de todos los recursos naturales y por eso igual yo creo que hay que radicalizar. La voz que recién escuchábamos pertenece a Claudia González, artista medial y gestora de proyectos educativos en arte y tecnología. Claudia menciona la desobediencia tecnológica, término acuñado por Ernesto Rosa, para referirse a la creatividad y al ingenio con el que los cubanos en los años 60 enfrentaron la necesidad de resolver, reparar, construir e inventar repuestos para las máquinas que estaban fallando, y posteriormente, máquinas completas, desde el rescate y ensamblaje de artefactos en desuso o deterioro. Obrero, construye tu maquinaria. Fue la invitación que Ernesto Che Guevara, en ese entonces ministro de Industrias, lanzó a los participantes de la primera reunión nacional de producción, en agosto de 1961.
Este evento fue el primer impulso al Movimiento Nacional de Innovadores e Inventores Cubanos, que se habían agrupado desde 1960 en los Comités de Piezas de Repuesto, el mismo que años después se constituyó como asociación y terminó consolidando esta urgencia nacional de poner nuevamente en marcha las maquinarias de las industrias nacionales en tiempos de crisis, pero sobre todo levantando la creación colectiva de piezas y la posterior puesta en circulación de nuevas máquinas a través del ingenio, la reutilización y el ensamblaje. La máquina entonces aparece de alguna forma como una manera de imaginar futuros posibles. En el caso de Orosa, viene a materializar la posibilidad de una utopía, de un cambio a nivel social, político, un cambio en el orden de las cosas. Pero también podría ser el caso contrario. Hoy en día nos enfrentamos a una posibilidad de futuro muy distinta a la de entonces, distinta incluso a la que imaginaban Downey y Ortúzar. Llevamos varios años de sobregiro ecológico, que nos aproxima constantemente al borde de una catástrofe que, siendo natural y tecnológica, es también profundamente política. En ese sentido, y desde tu perspectiva, Claudia, ¿qué ocurre actualmente con la producción de máquinas, ensamblajes y mecanismos? ¿Esa producción aún nos acerca a esa posibilidad de un futuro utópico o ya dimos la vuelta y estamos más cercanos a un futuro en que la máquina está quedando obsoleta y su producción va a decrecer paulatinamente? Ay, qué compleja igual la pregunta, porque me hace pensar, a ver, que como que me encantaría decir que el desarrollo, la creación de máquinas pudieran desaparecer, ¿cachai? Como que pudieran desintegrarse, pudieran fácilmente volver a transformarse en materia. Y también me pasa que veo como la cantidad de máquinas en desuso o la cantidad de máquinas digamos que son hoy en día piezas de museo. Y también digo, qué increíble el pensamiento, la inteligencia, el ingenio que estaba detrás de la creación de estas máquinas y lo que hacían estas máquinas. Entonces, siento como que de alguna manera es importante la preservación de esos objetos, porque habla, digamos, como de una memoria, de una historia, de todo un desarrollo técnico impresionante. Pero por otro lado digo, pero la verdad ya no necesitamos más máquinas. De verdad, no sé si no necesitamos generar más electricidad. Entiendo que hoy está el debate por la cantidad de agua y de energía que ocupan los motores, no sé si son los motores, los servidores, no sé, pero una conversación con ChatGPT creo que ocupa una cantidad de agua y de energía impresionante. Entonces, claro, obvio que se necesita energía para poder sostener esa sofisticación, pero de verdad es innecesaria. Y ahí me pasa que claro, si me pudiera radicalizar, me gustaría pensarlo de esa forma, que las máquinas pudieran desintegrarse y volverse materia. Por otra parte está también es raro lo que voy a decir, quizás la revalorización de la naturaleza, ¿no? Como que creo que por esto mismo que te comentaba antes hay una necesidad mucho más alta de volver a vincularnos con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como aquello que no es manufacturado, porque uno puede entender la naturaleza de muchas maneras, pero creo que eso también vuelve, es como una necesidad. Y eso también lo han tomado quienes hacemos práctica artística, quienes hacen teoría, etc. Yo creo que hay todavía mucha gente que ve la tecnología como algo esperanzador. Y no es que yo creo que uno lo vea como algo desesperanzador o distópico 100%, ¿no? Sino que yo creo que está la necesidad de cuestionarla. Es eso, es como de evaluarla, reevaluarla, revisitarla. Se puede hablar de reproponer las tecnologías también, ¿no? Y el ensamblaje y el desensamblaje tiene harto que ver con eso. O sea, es como, bueno, tengo este aparato que lo conozco, sé lo que hace, sé a qué apunta, pero lo desarmo y lo vuelvo a armar y lo
repropongo, ¿no? O también está el ejercicio de comprender la tecnología en profundidad, cómo esa caja negra se vuelve algo abierto, cómo abrirla, ¿no? Y además que también, bueno, uno se puede ir a muchos lugares también, la cuestión como de la tecnología industrializada, que va cada vez cerrando más las tecnologías por cuestiones de patentes y qué sé yo, económicas también. Entonces, bueno, cada vez se hace más difícil comprenderlas en su totalidad. Las tecnologías antiguas eran más comprensibles en ese sentido, ¿no? Para alguien que no es, digamos, súper experto. Y si vuelvo al trabajo de Nacha, bueno, ella tiene harto de eso, o sea, ella hace ese ejercicio de ir como desmembrando para después volver a armar, ir buscando partes y después cruzando partes, que esa es la otra, ¿no? Vincular distintas materialidades. Y si pienso, no sé, pues en el caso de los artistas que veían o ven las tecnologías con una mirada más esperanzadora, no sé, pues uno se puede acordar de los futuristas también, que veían como en la velocidad una promesa, ¿no? O sea, que el mundo se pudiera, o que las acciones se pudieran acelerar, era algo bueno, era algo positivo, y todavía lo es para algunos, ¿no? Recuerdo, estoy acordándome que vi una pasada de los discursos de los presidentes de los distintos países en la ONU, y bueno, la mitad se estaba refiriendo a la inteligencia artificial y de cómo abordarla y de cómo ponerle límites, porque ven en la inteligencia artificial promesas, pero también peligros, ¿no? Entonces, claro, yo creo que uno tiene que también ver los grises, o sea, no es todo distópico o todo utópico. Tal como nos mencionaba Mónica, María Ignacia Valdebenito es una artista medial de las generaciones más jóvenes. Podríamos decir que pertenece a una generación que piensa en una idea de futuro distinto al que imaginaron Downey y Ortúzar, principalmente porque habita un presente diferente al que ellos presenciaron. En ese sentido, el trabajo de María Ignacia surge de ciertos conceptos que hoy ya están establecidos. En relación a ese entonces, ¿cómo es el caso del ensamblaje? Yo creo que el ensamblaje es algo que ha permeado harto a la generación. O sea, yo lo veo, se ha vuelto una técnica posible, o sea, como que la gente ahora entiende que el ensamblaje es una técnica más, o como que puede, o no sé si se entiende, pero uno lo hace ya, como que la gente lo hace, junta las cosas, las coloca, no sé, las une, las separa, pero ya ve el objeto como una materialidad más. Antes no pasaba tanto porque estaba mucho más todo ligado a las bellas artes, a lo que era clásico, que aún sigue. Yo no creo que eso no exista, de hecho creo que es lo hegemónico aún. Entonces sí, si yo llegué al ensamblaje es porque vi a muchas otras personas ensamblando. Y a mi misma mamá, ¿cachai? Haciendo una escalera, juntando dos cosas para que funcionaran. Creo que el ensamblaje es tan antiguo como la pintura. Y en ese sentido, quizás más como desde el hecho humano de que uno nace y está ahí ensamblado al principio de una madre, después te desprenden y te ensambláis un mundo, ¿cachai? Como que creo que es muy primigenio y es muy humano y uno está todo el día moviendo cosas, llevándolas para acá, usando otras. Para mí eso es el ensamblaje, como la acción que más hago en el día. Lavarme los dientes es un ensamblaje, ¿cachai? Bañarme, echarme el champú y que eso funcione es un ensamblaje. Entonces veo el ensamblaje como una técnica madre también, que muchos van a estar en desacuerdo y lo están todo el día, como que no, pero ¿cómo están? Pero bueno, yo creo que es algo muy intuitivo. También no necesitas grandes conocimientos técnicos para llegar a unir dos cosas, como todos lo hacemos todo el día, eso. Yo creo que una de las de los potenciales que tienen los objetos ensamblados en nuestro lenguaje, ¿no? En el lenguaje del arte contemporáneo, de las artes mediales, es que esa relación de partes nos permite construir otros relatos y nos permite poner en tensión también ciertos mecanismos, ciertos procesos, ciertas ideologías que están detrás de los objetos que son elaborados con esas piezas. Entonces, creo que es una de las, digamos, como que
Claro, es un tipo de lenguaje, ¿no? Es un tipo de procedimiento, es una manera de pensar, es un tipo de ingenio que está poniendo a prueba permanentemente esos discursos más dominantes, más hegemónicos de la tecnología, y es entretenido porque los pone a prueba con cosas que pueden ir como desde lo absurdo o desde el sinsentido, o poner en tensión como también la idea del esfuerzo o la idea de las escalas, ¿cierto? Como todas esas cosas megalómanas versus gestos muy pequeños que claro, tienen ese contraste, pueden ser insignificantes como en esa línea, pero altamente poéticos, altamente simbólicos. Ahora la pregunta que me hacís por el ensamblaje y la máquina, yo creo que habitamos un gran ensamblaje. Nuestros cuerpos ya son ensamblajes, es como un sistema, como un lenguaje. Estamos completamente intervenidos. Bueno, eso yo creo que tiene que ver un poco con lo que te hablaba al principio, en esa cosa que yo la podría mencionar como un gesto como político, pero que es intrínseco de la práctica artística, que es como desmembrar el dispositivo. Yo creo que eso está siempre ahí, ¿no? Y como te decía, no es solamente una máquina electrónica o una máquina movilizada por la electricidad, sino que puede ser cualquier otra tecnología. Uno siempre está como leyendo en profundidad con aquello que está trabajando. Sí, estoy pensando, porque claro, el trabajo de la Mona es justamente como a partir de ese desmembramiento de las partes de un objeto, porque es la poética del objeto que tiene la Mona, muy característico de su trabajo, que a mí me encanta. Yo te diría que si hay algo que se puede relacionar como con ese trabajo de la Mona en mi trabajo, o con, digamos, como con ese tipo de procedimientos, es más que desmembrar un objeto ya existente, es pensar en el funcionamiento de un objeto que ya existe y tratar de replicarlo, pero con otras materialidades que no son eficientes para lo tecnológico. Como un parlante, claro, una de las piezas textiles de Hidroscopía Maule es un parlante bordado. Suena, se escucha, uno puede transmitir una grabación, pero no es eficiente porque uno quiere que los parlantes suenen bien y que suenen fuerte. Y esa pieza hace efectivamente todo lo contrario, porque en el fondo tiene algunos principios de cómo se construye un parlante, pero no es mi objetivo hacer un parlante de esa naturaleza, ¿no? Como porque esa pieza con esa pieza lo que busco es generar otro encuentro con el sonido, desde otra perspectiva, ¿no? Queda claro que hablar de ensamblaje y desmembramiento es hablar de una actitud ante los objetos y las tecnologías, combinar, desarmar y volver a montar para encontrar en ello nuevos sentidos, nuevos discursos y nuevas lógicas de funcionamiento. Como dice Claudia, habitamos un gran ensamblaje donde cuerpos y máquinas conviven en límites cada vez más difusos. Con estas ideas sobre la mesa, y antes de cerrar este capítulo, me gustaría que pudiéramos responder en conjunto. ¿Qué entendemos o a qué nos referimos cuando hablamos de máquina? Yo creo que la máquina se puede abordar desde distintas apreciaciones, obsesiones, deseos. Y una cosa en particular que a mí me obsesiona mucho de cómo funcionan las máquinas o cómo los procesos tecnológicos se activan o cómo los fenómenos suceden, es como toda la inteligencia que está detrás en el diseño de cada una de esas piezas. Cómo las máquinas tienen concatenaciones para que puedan producir algún evento. Bueno, la máquina siento que es un concepto sumamente difícil como de entender. Yo creo que aún no la entiendo por completo y no sé si la pueda llegar a entender a cabalidad, porque siempre voy como progresando en su definición respecto o a través del ejercicio plástico. Creo que el
el ejercicio plástico el que me ha hecho llegar a la máquina y el que me hizo fijarme en ella. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando empecé a hacer ciertas piezas, empecé a necesitar máquinas que comúnmente se entienden como máquinas así convencionalmente, una sierra, un esmeril, una soldadora, como cosas más industriales. Entonces, cuando tuve que acercarme a este tipo de máquinas, que estaba alejado un poco de lo más delicado que venía haciendo, como con la electrónica o con pinzas que casi trabajáis ahí, empecé a vincularme con la idea de máquina más allá de su concepto, sino desde ya el cuerpo de la máquina, como toda la fuerza que necesitaba para poder tener un esmeril en la mano y que no se me fuera, la precisión de estar soldando, pero a la vez tener que también un control en el cuerpo porque esté llena de chispas. Entonces, a través de la máquina es que llegué a la máquina, como al uso de la máquina. Igual la práctica plástica es lo que me llevó a pensar la máquina ya no desde solo su utilidad, sino que me estaba permitiendo ensamblar, como generar estos ensamblajes que necesitaba con materialidades industriales que tienen mucha resistencia, entonces necesitáis de una fuerza mayor a la tuya, como solo a tus manos. Y ahí es donde me empecé a obsesionar con el uso de este medio que me permitía transformar las diferentes materialidades y objetos industriales, que son los que me interesan, porque son los que además siempre he visto desde que tengo uso de razón. O sea, mi mamá siempre utilizó mangueras para regar, siempre dormía en una cama de madera, siempre comía en una mesa con fierro. Estas materialidades que son reconocidas por todas las personas requieren de una fuerza, de un medio que implica mayor fuerza con el cuerpo, o sea, implica un desgaste con el cuerpo. Podríamos entonces decir que para llegar a una definición de lo que es la máquina dentro de las artes visuales, es necesario pensarla no solo desde una cuestión técnica, sino también situarla en un contexto. Y en ese sentido también es interesante entender a Ortúzar, por ejemplo, como un artista que es muy autoconsciente de esto, tiene una autoconciencia epocal, donde él se denomina a sí mismo, se entiende a sí mismo y a su obra como una obra que está fuera del tiempo presente, que está más allá de ese tiempo. Yo soy un artista que está en los años 2000, le decía Ortúzar a Nemesio Antúnez. Entonces es muy interesante esa manera de habitar su propio tiempo de una manera tan consciente. Yo considero que si hacemos un paralelo entre ambas obras, ambas constituyen reflexiones visuales de proyectos mayores o de proyectos objetuales, instalativos, experimentales. Me gusta en ese sentido la palabra experimental, porque significaba en ese tiempo, quizás para nosotros es una palabra un poco ya muy manoseada, ¿cierto? Un poco antigua, pero para ese tiempo el concepto de experimentación implicaba un abrirse hacia un montón de posibilidades que no estaban dadas, no estaban predeterminadas, sino que el propio artista debía descubrirlas. Y desde ese punto de vista, la experimentación no implicaba solamente cambiar soportes, ¿cierto? Implicaba pensar medios a través de los cuales hacer una transformación del lenguaje. Claro, yo creo que viéndolo también desde mi práctica, desde mi historia, veo cómo pasamos de una utopía del futuro tecnológico, como, no sé, estoy pensando en los 80, los 90, que uno veía como con cierta esperanza el futuro tecnológico, ¿no? Los autos voladores, qué sé yo. Y eso sí efectivamente ha cambiado, ¿no? Y yo creo que en el arte también se ha manifestado esa sensación. Una cuestión que creo que es bien clara es el asunto, por ejemplo, de la digitalidad.
cuando estábamos, no sé, año 2000, Chile, año 2000 o fines de los 90, hubo muchos artistas que se volcaron a trabajar con la digitalidad. O sea que uno empezó a poder tener acceso a computadores, ya sea en las universidades o personalmente, y empezaron a aparecer programas que eran de fácil acceso, se podían conseguir, bueno, y como que todos empezamos a trabajar con pantallas, ¿no? y 3D y como la virtualidad. Se empezó a cuestionar el asunto del mundo real y el mundo virtual, como que empezaron a aparecer terminologías que no se estaban usando antes, ¿no? El cuestionamiento de la fotografía digital, ¿es fotografía o no es fotografía? Bueno, empezaron a aparecer todas esas preguntas y también la noción como de estar a la vanguardia, ¿no? Estar como con la última tecnología, como que había ese ímpetu. Sin embargo, con el tiempo, cuando estas tecnologías empiezan a ser mucho más constantes, mucho más presentes y empezamos a comprender de alguna manera las implicancias de las tecnologías en la vida diaria, llega un punto en que te das cuenta que todo esto acelera mucho, o sea, empieza como a haber una pérdida de escala en cuanto a cómo uno puede abordar el mundo y la velocidad con que está funcionando. Hay una pérdida también de la cuestión táctil, porque todo se vuelve digital, ¿no? Entonces, lo que yo puedo leer de eso es que hay como un ir hacia atrás en las tecnologías, o sea, de volver a leer, bueno, también considerar las tecnologías locales, o sea, en el fondo en esa época me acuerdo que en general se estaba mirando siempre hacia el norte, las tecnologías de Estados Unidos, de Japón, de qué sé yo. Hoy en día se está valorizando hace rato ya lo que es local y entender las tecnologías de una manera más ampliada, no solamente hablar de lo electrónico y lo digital cuando se habla de tecnología, sino que también de muchas otras cosas que son hechas por lo local, por quienes estamos acá. Podríamos seguir extendiendo indefinidamente esta conversación sobre las máquinas en las obras de Ortúzar y Downey, en sus contextos de producción y en cómo el desarrollo técnico y tecnológico pudo haber influido en aquellos. Pero este capítulo no ha sido más que una pincelada, un modo de cruzar a través de la palabra por esta relación que tiene la máquina con las nociones de presente y futuro, e incluso sobre los métodos de construcción de las mismas. No es más que un ensamblado sonoro de reflexiones colectivas para entender que el desmembramiento y el ensamblaje no son solo cuestiones técnicas, sino que responden a gestos y modos de pensar o enunciar las cosas. Y sobre todo, que el proyecto político y la energía de Downey y Ortúzar no han sido descartados, sino reemplazados por un acto más simple, el de imaginar otro tipo de máquinas, otro tipo de industria. La autoconstrucción, entonces, es una forma de pensamiento maquínico que se cuestiona la idea de una sola tecnología posible. En su lugar, propone nuevos ecosistemas técnicos, ahora dinámicos, mutables y orgánicos. Este capítulo fue creado, realizado y postproducido por Catalina Montero, Martina M. Yáñez, Virginia Ramírez, Pablo Madariaga y Paula Miranda, y contó con la participación de Paulina González, Marcela Ilavaca, Mónica Bate, María Ignacia Valdebenito y Claudia González. Agradecemos a Nicolás Jara por la mezcla y a José Fuentes por la música y diseño de sonido. Irrupciones en el MAC es un podcast de Frecuencia MAC, dimensión sonora del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024.